El ser en el umbral de H.P. Lovecraft, parte 4. Durante los 2 años siguientes vi cada vez menos a Derby. Podía irme a dormir durante una quincena entera sin oír el familiar golpeteo de 3 más 2 en la puerta principal. Y cuando me visitaba, o cuando yo lo visitaba a él, cosa que cada vez hacía menos, se mostraba poco dispuesto a tratar sobre temas trascendentes. Se había vuelto muy reservado sobre aquellos estudios ocultos que antes solía describir y relatar de manera tan minuciosa, y prefería no hablar de su esposa. Esta había envejecido terriblemente desde la boda, hasta el punto de que, cosa bien extraña, ahora parecía ser ella la más vieja de los dos. Su rostro mostraba el más concentrado gesto de determinación que yo haya visto nunca, y todo su aspecto parecía adquirir cada vez más un algo repulsivo, vago e indefinible. Mi esposa y mi hijo lo notaban también, y fuimos cesando poco a poco de visitarlo, cosa de la que, como admitió Edward en uno de sus momentos de infantil falta de tacto, ella se congratuló sobremanera. De manera ocasional, los Derby emprendían largos viajes, al parecer a Europa, aunque Edward a veces dejaba entrever destinos más oscuros. Pasado el primer año, la gente comenzó a hablar acerca del cambio obrado de Edward Derby. Eran habladurías casuales, ya que el cambio era meramente psicológico, pero incidían en puntos de lo más significativo. De vez en cuando, al parecer, se había observado a Edward mostrando una expresión y realizando actos del todo incompatibles con su abúlica naturaleza. Por ejemplo, pese a que antaño no conducía ningún coche, lo habían visto entrando o saliendo por el viejo acceso de Crowninshield al volante del potente Packard de Asenath, conduciendo como un experto y lidiando con las complicaciones del tráfico con una habilidad y determinación que eran por completo ajenas a su naturaleza habitual. En tales casos, siempre parecía de vuelta o a punto de emprender un viaje. Ahora bien, ¿qué clase de viaje? Eso es algo que nadie podía conjeturar. Aunque, sobre todo, se le había visto en la carretera de Innsmouth. Cosa extraña. La metamorfosis no era para bien. La gente decía que en tales momentos se parecía mucho a su esposa o al viejo Ephraim White. O quizá tales momentos resultaban tan antinaturales por lo escasos que eran. A veces, horas después de haber salido en esa forma, regresaba tumbado apáticamente en el asiento de atrás del coche, que conducían o bien un chofer o bien un mecánico, y que obviamente era de alquiler. Además, el aspecto que solía presentar durante su menguante vida social, lo que incluía, he de decirlo, las visitas a mi casa, era el del indeciso de antaño, con su irresponsable infantilismo aún más marcado que en el pasado. Mientras el rostro de Asenath envejecía, el de Edward, aparte de aquellas ocasiones excepcionales, se relajaba hasta adoptar una antinatural inmadurez, excepto cuando la nueva tristeza o sabiduría asomaban por un momento. Era algo verdaderamente desconcertante. Entretanto, los Derby prácticamente se habían descolgado del círculo de diletantes universitarios, no por propia voluntad, según oímos, sino por algo en los estudios que realizaban resultaba estremecedor, hasta para el más curtido de los demás decadentes. Fue durante el tercer año de matrimonio cuando Edward comenzó a insinuarse.
abiertamente cierto miedo e insatisfacción. Dejaba caer frases como que las cosas estaban yendo demasiado lejos y hablaba crípticamente sobre la necesidad de proteger su identidad. Al principio pasé por alto tales referencias, pero con el tiempo comencé a preguntarle con precaución, recordando lo que la hija de mi amigo había dicho sobre la influencia hipnótica de Asenaz sobre las demás chicas del colegio, así como los casos en los que las estudiantes habían pensado estar en el cuerpo de su compañera, mirando a través de la habitación hacia sí mismas. Ese interrogatorio pareció alarmarlo y agradarle a un tiempo, y una vez musitó algo acerca de mantener, en su momento, una charla en serio conmigo. Por esa época murió el viejo señor Derby, algo de lo que más tarde me congratulé. Edward sufrió un duro golpe, aunque no se hundió. Había mantenido un contacto asombrosamente escaso con su padre desde el matrimonio, ya que Asenath había concentrado en ella todo su sentimiento vital de atadura familiar. Alguien dijo que se había mostrado indiferente a la pérdida, sobre todo porque aquellas despreocupadas y sigilosas escapatorias en coche aumentaron en frecuencia. Deseaba regresar a la vieja mansión Derby, pero Asenath insistió en permanecer en la casa Crowninshield a la que se había acomodado. No mucho después, mi esposa escuchó una curiosa historia de labios de una amiga, una de las pocas que no había dado de lado a los Derby. Había ido al extremo de High Street con la intención de visitar a la pareja y había visto cómo un coche salía a todo gas, con el rostro de Edward extrañamente confiado y casi burlón, inclinado sobre el volante. Al llamar a la campanilla, la había recibido la repulsiva moza, que le comunicó que Asenath había salido. Sin embargo, tuvo oportunidad de echar un vistazo a la casa al marcharse. Allí, en una de las ventanas de la biblioteca de Edward, había vislumbrado un rostro que se apresuró a ocultarse, un rostro cuya expresión de pena, derrota y lamentable indefensión se hallaban más allá de cualquier descripción posible. Era la cara de Asenath, algo increíble en vista de su papel normalmente dominante, pero la visitante habría jurado que en ese instante eran los ojos tristes y desvalidos del pobre Edward los que la miraban. Las visitas de Edward fueron espaciándose aún más, y sus ocasionales insinuaciones fueron tornándose más concretas. Lo que decía era increíble, aún para recular y plagada de leyendas de Arkham, pero él descargaba su oscura sabiduría con una sinceridad y una convicción que le hacían a uno temer por su cordura. Hablaba acerca de terribles reuniones en solitarios lugares, de ruinas ciclópeas en el corazón de los bosques de Maine, bajo los que inmensas escaleras se hundían en abismos de negros secretos, de ángulos complejos que llevaban a través de invisibles muros a otras regiones del espacio y el tiempo, y de odiosos cambios de personalidad que permitían explorar lugares remotos y prohibidos, u otros mundos o diferentes continuos espacio-temporales. A menudo respaldaba sus locas insinuaciones mostrándome objetos que me dejaban por completo anonadado, objetos de colores elusivos y texturas desconcertantes que jamás habían sido conocidas en la tierra, con curvas y superficies malsanas que no respondían a ningún propósito concebible ni seguían ninguna geometría imaginable. Tales cosas, decía, procedían del exterior y su esposa sabía cómo conseguirlas. A veces, aunque siempre en susurros espantados y ambiguos, sugería cosas acerca de Ephraim White, a quien había visto antaño de manera ocasional en la biblioteca de la universidad. Tales murmuraciones no eran nunca claras,
pero parecían guardar relación con alguna duda especialmente horrible que tenía de que el viejo brujo hubiera en verdad muerto, tanto en un sentido espiritual como corporal. A veces Derby se interrumpía de golpe en sus revelaciones y yo me preguntaba si Asenaz podría haber adivinado sus parloteos a distancia y si no lo habría interrumpido merced a alguna especie desconocida de mesmerismo telepático, algún poder del mismo tipo que había mostrado en la escuela. Desde luego, ella sospechaba que me contaba algo, ya que en el transcurso de las semanas trató de hacer que cesara en sus visitas mediante palabras y miradas de una potencia inexplicable. Tan solo con dificultades conseguía el venir a verme, ya que, aunque pretendiera ir a alguna parte, una fuerza invisible bloqueaba por lo general sus movimientos o le hacía olvidar a dónde pretendía dirigirse. Me visitaba, por lo general, cuando Asenaz estaba lejos, lejos con su propio cuerpo. Dijo una vez de forma extraña. Ella siempre acababa por enterarse. Los criados acechaban sus idas y venidas, pero al parecer ella no veía procedente tomar medidas drásticas.